Revelado, la increíble reacción del CEO tras la sorprendente advertencia de la hija del conserje. Pablo miraba por la ventana de su oficina, las luces de Madrid brillando intensamente mientras la ansiedad lo invadía. El día de la reunión con los inversionistas había llegado y su nueva campaña, un proyecto en el que había puesto su alma, estaba a punto de ser presentada. La presión pesaba sobre sus hombros como una losa, todo lo que había trabajado estaba en juego. Justo cuando estaba a punto de repasar sus notas una última vez, don Manuel, el conserje, entró con su hija, Mariana. Ella, con un aire de nerviosismo palpable, interrumpió sus pensamientos. Disculpa, Pablo, comenzó Mariana, su voz temblando, tengo que hablar contigo, es importante. Pablo sintió un escalofrío de incomodidad. No era el momento. Estamos a punto de reunirnos con los inversionistas, pensó, sintiendo que la intrusión era más una molestia que una oportunidad. Pero la sinceridad en los ojos de aquella joven lo hizo dudar. Mariana continuó, su desesperación a flor de piel. Tu campaña está ignorando a un sector que ha sido marginado. Las personas a las que representamos no pueden ser solo estadísticas. Sus palabras se deslizaron en el aire, chocando contra la burbuja de confianza que Pablo había construido con tanto cuidado. Por un momento, su mente se detuvo, atrapada entre un reproche y una revelación. La osadía de aquella joven lo ofendía. Mientras la conversación se desarrollaba, los pensamientos de Pablo giraban en un torbellino. ¿Acaso realmente necesita escuchar esta advertencia? ¿Es mi responsabilidad reconsiderar mi enfoque por el grito de un extraño? Sin embargo, su interior estaba agitado. Recordó a su madre, quien siempre había señalado la importancia de escuchar a quienes más lo necesitan. La imagen de don Manuel, entregado y sacrificándose por su hija, lo cruzó como un rayo. Esto, pensó, era además de una reunión, un dilema moral. El reloj avanzaba, cada tic resonando como un latido que lo mantenía alerta. La presión crecía en su pecho. Ser el CEO exitoso que todos esperaban parecía ser un camino despejado, pero ahora, un nuevo matiz de incertidumbre lo cuestionaba profundamente. ¿Cuánto valía el éxito si éste no ayudaba a los demás? La angustia se apoderaba de su mente y, en un impulso, miró a Mariana. Pero ya era tarde, el sonido del teléfono interrumpió su incertidumbre, era la llamada que podría desplomarlo. La crisis de comunicación que podía afectarlo directamente. Se dio cuenta de que su momento de elegir se evaporaba, llevándose consigo la posibilidad de defender un enfoque inclusivo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pablo sintió las palabras ahogando su voz interna. Las miradas se posaban sobre él, las expectativas de los inversionistas latentes. La batalla se libraba en su interior, su legado material frente a una oportunidad de impacto humano. Pero la marea de dudas se intensificaba, mientras su mente luchaba entre un futuro incierto y el eco de Mariana resonando en su mente. ¿Se atrevería a romper con lo establecido? Los ojos de ella lo miraban, y allí, bajo la presión del momento, se asomaba una verdad incómoda. El sonido del teléfono se apagó, pero el eco de la inquietud de Pablo permanecía en el aire. Él se encontró atrapado en su propia lucha interna, cuestionándose no solo su campaña, sino su propia identidad como líder. Con cada latido, el tiempo parecía transcurrir más lentamente. Frente a él estaban los inversionistas, personas que habían confiado en su visión, pero ¿a qué costo para los que realmente necesitaban ser escuchados? Se había dejado llevar por la ambición, por la idea del éxito rotundo, sin considerar a los que quedaban atrás en el camino. La ansiedad que lo había mantenido alerta se transformó lentamente en una chispa de determinación. Los ojos de Mariana continuaban fijos en él, esperando, como si hubiera depositado una fe irrevocable en su capacidad para hacer lo correcto. Su fervor le hizo recordar su propia infancia,
momentos en los que sentía que cada decisión contaba. Recordó el día en que decidió dejar su pueblo para perseguir sus sueños en la capital, y como había jurado que nunca olvidaría de dónde venía, respiró hondo y tomó una decisión. Con una firmeza que no sabía que poseía en ese momento de tensión, se dirigió a su laptop. La presentación de su campaña estaba ante él, pero, sin pensarlo dos veces, abrió un nuevo documento. El proyecto que había defendido con tanto esmero ahora necesitaba una revisión urgida por su conciencia. Comenzó a anotar ideas, ayudado por la revelación que Mariana le había ofrecido. Incorporar voces de las comunidades marginalizadas, incluir testimonios reales, no solo datos fríos. Las palabras fluían, mientras su corazón estaba en sintonía con su mente. El murmullo entre los inversionistas se intensificaba, algunos comenzaron a preguntarse qué sucedía. Alzó la vista y vio las miradas de confusión, pero también de curiosidad. La sala parecía cambiar su energía, como si las ideologías tradicionales del capital comenzaran a debatirse ante sus ojos. Era el momento de dar un paso audaz. Permítanme presentarles una nueva perspectiva, dijo Pablo, hablando alto y claro. He escuchado una voz que no hemos considerado en nuestra estrategia, y es hora de que lo hagamos. Escuchar esas palabras le dio una sensación trascendental. La sala se silenció, todos esperaban su siguiente movimiento. La mezcla de incertidumbre y asombro en sus rostros le envalentonó aún más. Con cada palabra, Pablo comenzó a describir una campaña más inclusiva, que no solo enfocara a los números, sino que conectara emocionalmente con las personas a las que sus inversiones realmente impactarían. Había algo poderoso en ese giro, se sintió liberado de un yugo que llevaba mucho tiempo. El tiempo que había dedicado al miedo y a la inseguridad sería un recurso para un futuro mejor que no solo beneficiara a su empresa, sino, más importante, a la sociedad en la que existía. Sin embargo, a medida que avanzaba, sintió una creciente oleada de resistencia. Había murmullos entre los inversionistas, algunos fruncieron el ceño, y otros visiblemente preocupados comenzaron a murmurar entre ellos. Una sombra de duda se apoderó de Pablo. Había arriesgado mucho al desviar su presentación de la línea esperada, la incertidumbre era palpable, pero, al mirar nuevamente hacia la esquina de la sala, allí estaban Mariana y don Manuel, sus rostros llenos de esperanza. Esa conexión reafirmó su propósito. Aunque la recepción podría ser fría, lo que realmente le preocupaba era la dirección ética de su legado. Aquel momento podría definir su carrera, su esencia. Mientras la tensión crecía, sabía que su decisión estaba más allá de una simple reunión. Era un acto de valentía que podría no solo cambiar su vida, sino también la de muchos otros. Y en ese instante, encajó otra pieza del rompecabezas de su crecimiento personal. Pero, ¿acaso él se atrevería a sostener su posición aún frente a un voto negativo? Los inversionistas miraban con suspenso a la espera de su próximo movimiento. Puede que el legado que buscaba construir estuviera a punto de ser dentro de un tormentoso mar de especulación. ¿Se atrevería a enfrentarse a los potenciales decepcionados que estaban a su alrededor? El corazón de Pablo latía con fuerza mientras la sala se hacía eco de murmullos de incredulidad. En su mente, una mezcla de dudas y determinación luchaba por salir a la superficie. Sabía que había tomado un riesgo monumental, y las consecuencias de su decisión se sentían cada vez más inminentes. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su nueva visión? Con cada mirada escéptica que encontraba entre los inversionistas, se preguntaba si había sido imprudente al poner en tela de juicio lo que todos esperaban de él. Las expectativas eran claras y su lugar en el mundo de los negocios estaba construido sobre los cimientos de resultados medibles. Pero en su interior, la voz que había despertado le gritaba que lo correcto no siempre se alineaba con lo conveniente. Pablo, ¿estás seguro de esto?, se atrevió a susurrar Mariana, su confianza ahora sumida en una nube de incertidumbre. Su rostro, aunque seguía irradiando esperanza, también reflejaba preocupaciones profundas, las cuales él temía que eran las que compartía. La elección que tenía ante él era un dilema moral que podía sacudir los cimientos de su carrera. Sí, lo estoy, respondió con más convicción de la que sentía. Ella asintió levemente, un gesto que le brindó el apoyo que necesitaba para continuar.
Si hubiera alguna oportunidad de redimirse, de reconstruir su camino hacia la autenticidad, había que aprovecharla ahora. Con una respiración controlada, decidió no enfocarse en la incomodidad de los inversionistas. Esto no era solo un debate sobre cifras o porcentajes, era una conversación sobre humanidad, sobre el impacto que estaban dispuestos a tener fuera de sus oficinas. En profundidad, sabía que algunos de ellos solo se preocupaban por el retorno de sus inversiones, pero él no podía continuar ignorando lo que había visto y oído. Se dirigió de nuevo a su laptop, su mente ahora enfocada en articular su plan con claridad. Pensemos en esto. No solo se trata de presentar cifras, sino también de contar historias. Lo que propongo es más que una estrategia, es una transformación. ¿No deberíamos esforzarnos por ser parte de la solución, no solo del problema? Sus palabras estaban cargadas de una ferviente honestidad. Todos los problemas que anteriormente consideraba ausentes ahora se agolpaban en su mente. A medida que hablaba, empezó a ver la conexión entre su ambición y su deseo de ser un agente de cambio. Era un proceso de autodescubrimiento que lo llevaba a un nuevo nivel de comprensión de sí mismo. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Un inversionista al fondo de la sala levantó la mano, interrumpiendo su discurso. Entiendo tu pasión, Pablo, pero lo que planteas es arriesgado. Todos hemos invertido nuestra confianza en ti, y estás poniendo en riesgo aquello que construimos con tanto esfuerzo. ¿De verdad crees que esto atraerá a nuevos inversores? La pregunta lo atravesó como un rayo. Pablo frunció el ceño, sabiendo que ese desafío encarnaba sus dudas más profundas. Pese a sentir la presión en su pecho, percibió que el valor estaba en responder, no en el miedo a fracasar. En mi opinión, la verdadera inversión no se mide en números. Son las historias de las personas a las que realmente impactamos las que definirán nuestro legado. Si nos limitamos a seguir el camino trazado por otros, nunca sabremos hasta dónde podemos llegar. Mientras finalizaba su frase, notó que las miradas de sus colegas cambiaban. Algunos comenzaron a asentir lentamente, como si encendiera una chispa de reflexión. Su discurso, a pesar de ser desafiador, resonaba con aquellos que buscaban un sentido en lo que hacían. De repente, el aire de la sala parecía más denso. Los murmullos se habían detenido y una tensión palpable lo rodeaba. Pablo comprendió que su viaje no solo estaba en juego, sino también la dirección en la que podía llevar a otros. Pero esa revelación también despertó el miedo de ser un paria en un mundo que valoraba el estatus por encima del valor. Entonces, sin poder evitarlo, se enfrentó a una pregunta que lo atormentaba. ¿Podría realmente permitirse el lujo de cambiar la dirección de su vida profesional sin perder todo lo que había construido? Su mente oscila entre la posibilidad de ser un innovador o caer en la trampa de conformarse con las expectativas. La sala, que en un momento había sido su escenario de gloria, ahora se convertía en un campo de batalla de su propia existencia. La decisión que se perfilaba no sería fácil, y un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Justo cuando la presión alcanzaba su punto más alto, se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo su éxito, sino también su propia integridad. Estaba dispuesto a renunciar a la aprobación de los demás por la identificación de su verdadero yo. Antes de que pudiera vocalizar su respuesta definitiva, un nuevo ruido estalló en la sala, una voz inesperada que interrumpió su torrente de pensamientos. ¿Quién sería esta vez? ¿Qué desafío más tendría que enfrentar para realmente descubrirse a sí mismo? La voz que resonó en el aire era firme y clara, un contraste absoluto con la atmósfera cargada de tensión que Pablo había creado en los minutos previos. ¿Por qué no podemos pensar diferente?, exclamó con una mezcla de indignación y valentía, una joven que apenas lograba alcanzar el podio de los adultos en un evento que había superado su capacidad de entender lo que realmente sucedía. A su lado, un chico, aparentemente su hermano, miraba boquiabierto mientras su hermana desafiaba a la sala llena de inversionistas y ejecutivos. Pablo, sorprendido, sintió que el aliento se le cortaba. ¿Quién era ella? La hija del conserje de la empresa, nunca había cruzado más que un par de palabras con él al pasar. Pero, había algo impactante en su intervención. Era como si esa exclamación, nacida de la frustración de toda una vida de observar inactividad y conformismo, resonara con la lucha interna que él mismo experimentaba.
Mientras la joven seguía, sus palabras emergían de manera casi poética. Todos los días llego a este edificio y veo gente que intenta cumplir con expectativas ajenas. Es como si estuvieran encerrados en una jaula de oro, pero están atrapados igual. La innovación no puede existir si todos tienen miedo de decir lo que piensan. ¿No es eso más arriesgado? ¿No es eso poner en peligro el futuro de nuestra empresa? La sala enmudeció nuevamente, y los murmullos se convirtieron en un silencio pesado. El CEO, que hasta ese momento había permanecido impasible, frunció el ceño, claramente desconcertado. Pablo aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la intervención de la joven. No solo había tocado un punto sensible de la cultura empresarial, había revelado el miedo que todos compartían, el miedo de ser auténticos, el miedo a cuestionar el statu quo. Lo que esta joven dice, comenzó Pablo, tomando confianza de la valentía que había escuchado, es lo que hemos estado ignorando durante demasiado tiempo. Deberíamos estar buscando nuevas perspectivas, incluso las que no vienen de los trajes y las corbatas. Las voces que nos desafían son las que pueden ayudarnos a crecer. Pero en su interior, la lucha era feroz. ¿Debería alinearse con esta revolución inesperada traída por una niña? ¿Podría su camino hacia la autenticidad ser respaldado por alguien que, a sus ojos, aún no había pasado por los laberintos del mundo empresarial? Aún así, el eco de su valentía resonaba en su mente. Era un desafío personal que no podía eludir. De repente, la sala empezó a revivir. Algunos se asomaron a sonreír, otros murmuraban entre sí, y un par de inversionistas parecían recordar su propia juventud y libertad de expresión. Era un momento que podía cambiar no solo la percepción sobre la presentación, sino la vida de Pablo. Sin embargo, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Podía realmente sostenerse en esta nueva dirección y, al mismo tiempo, esperar que las cifras se alinearan, los resultados se materializaran y su credibilidad permaneciera intacta? Mientras el diálogo se tornaba más reflexivo y comprometido, Pablo sintió que el sudor gélido que lo había invadido inicialmente comenzaba a disiparse por la energía renovada que se sentía en la sala. Ignoró el latido frenético de su corazón y se enfocó en el estímulo alrededor. Había tomado riesgos en su carrera, pero nunca de esta magnitud, y nunca con esta claridad. Era el momento de decidir. Luchar por el camino que tanto anhelaba o retractarse frente a las expectativas. Pero en su interior, una voz tranquila empezaba a surgir, una convicción quizás diferente a las anteriores. Se dio cuenta de que dejarse llevar por la corriente no lo había llevado a ser quien realmente era. Así, se levantó, preparándose para hablar, con ganas de abrazar el desafío que lo esperaba. En su mente, una idea emergió con la fuerza de la determinación. Si tenía que arriesgarlo todo, que así fuera. Pero lo que se preguntaba era, ¿sería suficiente su autenticidad para inspirar a otros a dar el salto que él también había decidido dar? Antes de que pudiera articular su firme respuesta, la joven levantó la mano nuevamente. ¿Y si nos escuchamos unos a otros?, preguntó, mirando a Pablo con una expectativa palpable. Era un llamado a la acción que podría determinar no solo su futuro, sino la esencia misma de lo que significaba ser un líder. Con su corazón latiendo a 1000 por hora y la presión de un cambio inminente, Pablo sintió que había llegado el momento de definirse. Pero, ¿estaba listo para aceptar todo lo que ello implicaba? La sala miraba expectante, y en su interior, la lucha entre el riesgo y la recompensa se intensificaba. La sala contenía el aliento. Todos los ojos se volvían entre la joven y Pablo. Era el momento que definía su trayectoria, el instante en que toda su carrera podría llevarlo hacia un futuro lleno de posibilidades o hundirlo en la monotonía del conformismo. Pablo sintió que cada segundo se expandía, como si el tiempo mismo le ofreciera una última oportunidad para decidir. Las palabras de la joven seguían reverberando en su mente, desafiando todo lo que había aceptado durante años. ¿Y si nos escuchamos unos a otros? Se plantó frente a la mirada de desprecio de algunos inversionistas y la curiosidad genuina de otros. Era un segundo que, aunque breve, se sentía monumental. Se percató de que la autenticidad podía ser un arma, y no un signo de debilidad. La figura del conserje, su padre, vino a su mente. Había pasado su vida en un entorno donde la falta de voz había sido la norma.
Esa imagen hizo que su determinación se solidificara. Escuchar es el primer paso hacia la innovación, comenzó Pablo, su voz resonando con más claridad de lo que había anticipado. No solo a los que son más ruidosos, sino a todos. A las voces menos esperadas. A quienes pueden ver lo que muchos de nosotros hemos decidido ignorar. La atmósfera se cargó de energía mientras Pablo avanzaba en su argumentación. Sin embargo, aún cuestionaba la efectividad de su postura. ¿Sería suficiente para atraer la atención de sus colegas? Se sentía como un equilibrista en la cuerda floja, el riesgo de caer en el desprecio o la risa de los escépticos era inminente. Nos hemos atorado en un ciclo de repetición, continuó, sintiendo el impulso crecer en su interior. ¿Y si, en lugar de temer al fracaso, aprendemos de él? ¿Qué pasa si empezamos a cuestionar cada uno de nuestros supuestos? La innovación no es solo un concepto, es una forma de vida. La sala, poco a poco, comenzó a llenar el espacio con murmullos de asentimiento. Al mirar hacia el fondo, Pablo se percató de las sonrisas suaves en los rostros de algunos colegas que antes parecían resignados. La idea de escuchar se estaba transformando en una invitación colectiva. De pronto, sintió un crecimiento en su confianza. Aquel impulso inicial ganaba terreno, moldeando un nuevo Pablo, más abierto, dispuesto a abrazar las diferencias y a cuestionar lo establecido. Sin embargo, había una sombra que se cernía sobre su claridad, por más que lograra conectar con algunos, restaba el CEO. Su mirada era un laberinto en sí misma, un enigma que Pablo debía resolver. ¿Y si no estamos listos para arriesgar eso?, expresó el CEO de repente, rompiendo el creciente eco de aceptación. La mirada de los inversionistas no se compone de sueños, sino de cifras. Las empresas no se sostienen solo con ideales. Pablo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Ahí estaba la prueba más grande de su viaje, la manifestación del miedo que había custodiado desde su ascenso. Tenía que decidir cómo responder. La elección entre lo seguro y lo auténtico se presentaba de manera contundente. ¿Acaso una empresa sin visión a largo plazo no se condena a la intrascendencia?, replicó Pablo, consciente de que su respuesta tendría implicaciones mayores que la charla. ¿Estamos dispuestos a ser la misma compañía que hace 5, 10 años? La tensión aumentaba, y los murmullos en la sala se volvieron un murmullo de inquietud. Sus compañeros comenzaban a cuestionar su propia comodidad. Sin embargo, lo que verdaderamente lo aterraba era comprender que esta era su última oportunidad para alzar la voz. La mirada del CEO se endureció, y Pablo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que toda la conversación podría cambiar el rumbo de su carrera, su vida. Pero más que eso, cambiaría su percepción sobre sí mismo. Si no se arriesgaba en ese instante, el futuro que deseaba jamás podría ser. Las miradas fijadas en él, la hora del juicio había llegado. Con el corazón palpitando en su pecho, se preparó para su respuesta definitiva. Estamos listos para un cambio, pero debemos aceptarlo todos juntos. Estoy aquí para escuchar y aprender, y necesito saber si este equipo está dispuesto a hacer lo mismo. La sala se sumió en un profundo silencio, con las respiraciones entrecortadas que llenaban el aire. Las posibilidades de rechazo o aceptación lo aprisionaban, pero, al fin, Pablo sintió que un nuevo sentido de propósito emergía de su interior. Ahora, más que nunca, se daba cuenta de que no estaba solo. La batalla no era solo por él, sino por una nueva cultura que todos merecían explorar, aun cuando eso significara enfrentarse a las verdades más difíciles, pero aun con ese nuevo propósito, la mirada inquebrantable del CEO le helaba la sangre. Se preguntaba, ¿se atrevería a ir más allá de sus propias inseguridades, desafiando el status quo en la cúspide del poder empresarial? La tensión era palpable, y mientras el silencio se extendía, una nueva pregunta se gestaba en su mente: ¿qué otros secretos estaban ocultos, esperando ser descubiertos, en el proceso de cambiar todo lo que conocía? La tensión en la sala era casi tangible, como si la atmósfera se hubiera vuelto densa, cargada de expectativas. Todos aguardaban la respuesta del CEO, que parecía contemplar la propuesta de Pablo con una mezcla de incredulidad y desdén.
Esa mirada que había debilitado su determinación anteriormente ahora se convertía en el foco de su desafío interno. Pablo se mantuvo firme, pero en su interior una tormenta de dudas comenzaba a formarse. ¿Estaba listo para lo que podía venir? La batalla entre el impulso de revelar su verdad y el miedo a ser rechazado pesaba en su mente. Se preguntó si sus compañeros sentían lo mismo o si, al menos algunos, se unieran a él en este viaje hacia lo desconocido. La sala seguía en silencio mientras él enfrentaba su realidad. El CEO rompió el silencio, su voz profunda resonando en las paredes. Pablo, tus ideales son admirables, pero las empresas no se construyen sobre la esperanza. Se construyen sobre la estrategia y la seguridad financiera. Mientras las palabras caían con peso, algo dentro de Pablo se combinó con rabia y otra dosis de determinación. Sabía que el CEO, un líder formidable en su campo, representaba la parte de la cultura corporativa que él deseaba desafiar. Era el momento de transformar la frustración acumulada en acción. Y si, en lugar de enfocarnos únicamente en los beneficios inmediatos, empezamos a cultivar una cultura que inspire a cada uno de nosotros? Imaginemos lo que podríamos hacer si dejáramos de lado el miedo y comenzáramos a confiar en nuestras ideas, argumentó Pablo, con la voz más elevada, buscando resonar en el corazón de la audiencia. Algunos colegas asintieron lentamente, pero la mirada del CEO seguía fija. Pablo sintió que la energía en la sala cambiaba. Era un pequeño empujón hacia el cambio, un reflejo de que su voz estaba comenzando a ser escuchada. Sin embargo, la pregunta quedaba en el aire, ¿sería suficiente para ganar el favor de quienes tenían el poder de decidir su destino? La inquietud de Pablo creció al imaginar que, si el CEO no aceptaba su propuesta, su reputación podría estar en juego. La lucha interna entre lo que sabía que era correcto y la renuencia a lidiar con las consecuencias lo desgastaba. Tenía que aferrarse a su propósito, ese nuevo sentido de identidad que había comenzado a moldear. Desnudarse frente a los demás no era solo un acto de coraje, era una declaración de intenciones. Sería un error pensar que el éxito se mide solo en números, continuó, su voz ahora más firme. Está en crear un entorno donde cada voz tenga valor, donde las ideas de todos, incluso de quienes usualmente quedan atrás, puedan brillar. Al final del día, todos queremos lo mismo, ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Con cada palabra, Pablo era consciente de que sus colegas comenzaban a reorientar su mirada hacia el CEO, una mirada que desafiaba el statu quo. Esto era más que una disputa, era una manifestación de cultura, un grito de por qué las empresas necesitaban evolucionar. El futuro no está en el miedo, sino en la colaboración, concluyó, sintiendo que su mensaje empezaba a calar en los corazones de sus compañeros, pero el CEO no parecía listo para ceder. Invierto en resultados, Pablo, no en ideales. Ni tú ni yo estamos en condiciones de garantizar que eso funcione, respondió, sus ojos oscuros como la tormenta que crecía en el fondo de la sala. Pablo sintió que se encendía una chispa en su interior. Afrontar esta negativa podría transformarse en su mayor lección. Todo lo que necesitaba saber estaba claro, si quería realmente cambiar, debía ser capaz de desafiar las bases de su mundo corporativo. Al cerrar su discurso, una oleada de realizaciones se desplomó sobre él. El desafío era mayor que lo imaginado, pero con cada palabra, había aprendido algo sobre sí mismo. Pablo no era solo un empleado más, estaba forjando su propia voz. Mientras la reunión avanzaba hacia su epílogo, una duda latente y profunda se alojó en su mente. Si su visión era rechazada por quienes estaban en el poder, ¿qué paso seguiría? El momento de la verdad había llegado, y la profunda incertidumbre del futuro reflejaba el eco de las decisiones que se estaban formando. Una mirada rápida al equipo y comprendió, debía prepararse para luchar por su visión, a pesar de los riesgos involucrados. Sin embargo, en el fondo, una nueva pregunta surgía, ¿qué pasaría si, al final, esos ideales realmente resonaran no solo en sus corazones, sino también en los números que tanto temía el CEO? La respuesta quedaba todavía por descubrir. El murmullo en la sala comenzó a crecer, el eco de las palabras de Pablo resonando en las cabezas de sus compañeros. A medida que el CEO tomaba su tiempo para responder, Pablo se dio cuenta de que sus propias palabras ya habían plantado una semilla de cambio. Esa semilla,
Sin embargo, implicaba un riesgo que no podía ignorar, ¿y si al final resultaba ser un error? Pero el impulso interno que sentía lo mantenía en pie, listo para enfrentar lo que vendría. El aire se sentía pesado, como si los presentes contuvieran el aliento, esperando el dictamen del CEO. El silencio solo se rompió por el sonido de las respiraciones tensas. En su mente, Pablo empezó a desarrollar estrategias. Sabía que la oposición era parte del proceso, un paso necesario para forjar el camino hacia sus ideales. Sin embargo, en su interior, surgía una lucha, aferrarse a su propuesta o navegar hacia un terreno más seguro que, en sí mismo, era una traición a su propio propósito. Finalmente, el CEO habló. Tu pasión es admirable, Pablo. Sin embargo, tengo que asumir una postura cautelosa. Las emociones no son salvavidas en el mundo de los negocios. Sería un error dejarse guiar por la idealización del trabajo en equipo, dijo, su tono frío y analítico. Pablo sintió que el golpe era más profundo de lo que anticipó. No era solo un desacuerdo, era como si el CEO estuviera arrojando un balde de agua fría sobre sus aspiraciones. Sin embargo, lo que había empezado como una decepción se transformó en un latido en su pecho que lo motivó a actuar. Pero, ¿no es también un error ignorar la voz de aquellos que trabajan todos los días para sacar adelante a esta empresa? ¿Qué estamos haciendo para forjar un verdadero equipo donde cada uno se sienta valorado? Cuestionó, argumentando su posición con firmeza. Su voz resonaba más alto que antes, un reflejo de su creciente certeza. La sala se llenó de murmullos, algunos colegas comenzaron a intercambiar miradas cómplices. ¿Era posible que su visión resonara más allá de su propia percibida locura? La incertidumbre y el miedo al rechazo seguían acechando, pero esta vez había una chispa de esperanza. Algunos en el equipo estaban comenzando a ver lo que él había visto, un futuro construido sobre la confianza mutua. El CEO, aunque visiblemente molesto, se mantenía en su postura. Alas y sueños no alimentan la facturación, respondió, pero sus palabras ya no sonaban tan definitivas. Una pequeña rendija de duda había comenzado a abrirse en su espectro de certeza. Pablo sintió una oleada de energía en su interior como si tuviera el poder de moldear el futuro que deseaba. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo por sus ideales? La respuesta quedó flotando en el aire, como un horizonte que apenas comenzaba a dibujarse. Pero este era un momento de revelación. Lo que había comenzado como una lucha personal ahora se entrelazaba con la esperanza de sus colegas. Mientras la reunión llegaba a su inevitable fin, Pablo se dio cuenta de una dura verdad: si quería formar parte de esta transformación cultural, tendría que prepararse para lo que vendría. La tarea no solo sería convencer al CEO. Tenía que involucrar a sus colegas, inspirar a una movilización que pudiera trascender la simple disidencia y convertirse en un movimiento real. Al salir de la sala, un sentimiento de inquietud lo acompañaba. Debía comenzar a reunir apoyo, hablar uno a uno y compartir su visión, no solo del cambio, sino de un futuro en el que todos fueran parte del viaje. La lucha había comenzado, y con ella, el verdadero desafío de transformar ideales en acciones. Mientras caminaba hacia su oficina, Pablo se vio a sí mismo enfrentando un camino mucho más complicado. Su visión no sería fácil de vender. Pero una pregunta lo guiaba: si todos en su equipo comenzaran a creer en esa visión, ¿qué podrían lograr juntos? Esa inquietante duda palpitaba con fuerza, dejando entrever que el desenlace de su historia apenas comenzaba a revelarse. ¿Sería capaz de unir a su equipo en este desafío? La respuesta todavía estaba en el horizonte. El día siguiente a la reunión, Pablo se despertó con una sensación de responsabilidad mayor que nunca. Cada idea de progreso que había esbozado en su mente se presentaba como un desafío monumental. Su determinación no solo se trataba de un deseo personal, era un compromiso hacia su equipo que, sin darse cuenta, estaba comenzando a forjar. Mientras se preparaba, repasó mentalmente las conversaciones que necesitaba tener con sus colegas. Al llegar a la oficina, la atmósfera era palpablemente tensa. Las miradas de sus compañeros eran mixtas, entre la duda y la esperanza. Algunos, aún resentidos por la respuesta del CEO, caminaban por los pasillos con más resignación que convicción. Pablo sabía que tenía que actuar rápidamente.
Presionar para que el cambio sucediera antes de que se hundieran en la complacencia era una tarea a la que se sentía llamado. Se acercó a Clara, una colega que siempre había sido receptiva a sus ideas. Clara, creo que debemos reunir a un grupo pequeño para hablar sobre lo que pasó en la reunión y cómo podemos avanzar, sugirió, su voz imbuida de urgencia. La mirada de Clara se iluminó, un indicio de que la chispa de su propuesta podía estar creciendo. Ella asintió y juntos comenzaron a hablar con otros miembros del equipo. A medida que se desarrollaban las conversaciones, Pablo se dio cuenta de que no solo estaba buscando apoyo, estaba construyendo una comunidad en torno a su visión. Las palabras de Clara resonaban con claridad. Si no nos hacemos escuchar, siempre estaremos atrapados en el mismo ciclo, decía, y su propia convicción empezó a contagiar a los demás. Cada diálogo se tornaba en una pequeña reunión de ideas, donde el miedo y el escepticismo se diluían frente a la posibilidad de un futuro compartido. Sin embargo, la sombra del CEO seguía acechando. Cada vez que un compañero mencionaba su resistencia, Pablo sentía que una parte de él se tambaleaba. Esta era más que una simple incertidumbre sobre su propuesta, era una decisión personal sobre cómo enfrentarse a la autoridad. Podría arriesgar su posición para impulsarlo aún más. Esa noche, mientras revisaba sus notas, Pablo recibió un mensaje inesperado de su mentor. Javier: Pablo, he escuchado sobre tu discurso. Es necesario tener una conversación. Hay cosas que no sabes. El temor y la curiosidad se entrelazaban en su mente. ¿Qué podría revelar Javier que cambiaría su perspectiva? Sabía que la reunión podría ser crucial para su crecimiento, así que respondió afirmativamente. La reunión con Javier tuvo lugar al día siguiente en un café cercano. El aroma del café fresco llenó el aire, mientras Pablo esperaba nerviosamente a su mentor. Cuando llegó, Javier se sentó frente a él con una expresión serena, pero profunda. Pablo, comenzó, estás en una encrucijada. Lo que propones es valiente, pero hay más en juego de lo que imaginas. Mientras Javier compartía su experiencia y revelaciones sobre la política interna de la empresa, Pablo sintió que cada palabra era una combinación de advertencia y aliento. Necesitas conocer el sistema para poder navegar en él. No todas las ideas se despliegan en el momento adecuado, y algunas veces, esperar el momento oportuno puede ser la clave para el cambio verdadero. Pablo escuchaba, absorbía cada consejo, y al mismo tiempo reflexionaba sobre sus valores. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por sus ideales? Este era un dilema que requería más preguntas y menos respuestas simples. La conversación concluyó con un giro inesperado, y recuerda, no se trata solo de tener razón. A menudo, tu mayor fortaleza es aprender a escuchar y adaptar tu enfoque. Al salir, la sensación de incertidumbre se había intensificado, pero también lo había hecho su claridad sobre qué camino elegir. Sintiendo la presión del tiempo, Pablo se dio cuenta de que una batalla mucho más estratégica estaba a punto de comenzar. Si realmente deseaba ver su visión hecha realidad, tendría que ser ingenioso y paciente. Podría utilizar la sabiduría de Javier para guiar su camino y, al mismo tiempo, mantener su autenticidad intacta. La pregunta seguía resonando en su interior, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su lucha personal por el cambio en la empresa. El día comenzó con un aire tenso que parecía envolver la oficina como un denso humo. Pablo, consciente de la pesada atmósfera, centró sus pensamientos en la estrategia que habían esbozado con Clara y sus colegas. A cada paso que daba hacia su puesto, recordaba los consejos de Javier. Una mezcla de audacia y prudencia era lo que necesitaba. No podrían lograr un cambio significativo si solo se dejaban llevar por la inercia del sistema. Decidió convocar a su pequeño grupo en una sala de reuniones. La intuición le decía que eso era exactamente lo que necesitaban, un espacio seguro donde pudieran compartir sus inquietudes y propuestas sin temor a represalias. Cuando las sillas se llenaron y los murmullos se apagaron, el ambiente se transformó. Esto era más que un simple encuentro, representaba un paso hacia adelante. Hoy estamos aquí porque creemos en algo más grande que nosotros mismos, comenzó Pablo, su voz resonando con determinación. Las miradas se posaron en él y sintió la energía del grupo. Se dio cuenta de que su liderazgo no consistía solo en ideas innovadoras, sino en construir un sentido de pertenencia y propósito. A medida que compartían sus pensamientos, Pablo notó que las proyecciones pesimistas que dominaban anteriormente se evaporaban.
Clara tomó la palabra. Si el CEO se muestra resistente, tenemos que demostrarle que nuestras ideas benefician a toda la compañía, no solo a nosotros. Nos falta comprender cómo alinear nuestras propuestas con sus objetivos. Las generaciones de experiencia y aprendizaje de sus colegas comenzaban a fluir, cada uno aportando su perspectiva única. Sin embargo, la realidad de su entorno lo acechaba. La omnipresencia del CEO volvía a ser un recordatorio constante de que no solo luchaban contra la resistencia de una mentalidad corporativa, sino contra una figura de autoridad que podía socavar sus esfuerzos en cualquier momento. Pablo sabía que debía prepararse para el inevitable escrutinio que vendría. Mientras el equipo discutía una posible presentación que podrían hacer al CEO, Pablo sintió que el momento de lograr un cambio de mentalidad se acercaba. Era crucial que supieran cómo adaptar su lenguaje y su enfoque. Después de todo, no se trataba solo de ser escuchados, se trataba de ser comprendidos. Fue en ese instante cuando se dio cuenta de que el cambio también requería una transformación interna, no solo de su equipo, sino de sí mismo. Al finalizar la reunión, Pablo se sintió más seguro, pero una inquietud persistente le llenó el pecho a medida que palabreaba sobre cómo abordar al CEO. El eco de las palabras de Javier resonaba en su mente, el momento oportuno. ¿Qué pasaría si, en su afán por forzar el cambio de inmediato, estorbara la oportunidad de construir un argumento sólido? Mientras reflexionaba sobre esto al caminar hacia su escritorio, se topó con la hija del conserje, una joven cuyos ojos reflejaban curiosidad y sabiduría poco común. Ella le dijo, a veces, las mejores respuestas están en los lugares más inesperados. Su comentario le resonó como una campana y lo llevó a cuestionar su estrategia nuevamente. Podría haber una forma de sorprender al CEO, alineando su propuesta con las preocupaciones que el CEO había expresado. Pablo volvió a su escritorio y comenzó a investigar. Necesitaba conocer no solo las expectativas del CEO, sino también las verdades que la empresa podía ocultar. Ahí estaba la clave, saber lo que movía las decisiones de la alta dirección y cómo podría conectar sus ideas con esas prioridades. Se sentía impulsado a explorar más a fondo, como un explorador que descifra un mapa antiguo. Con cada dato que recopilaba, la visión de un enfoque más estratégico tomaba forma. Sin embargo, una pregunta seguía atormentándolo: ¿sabría manejar la carga de la verdad y la creación de oportunidades? La línea entre la autenticidad y la manipulación era fina y frágil, la presión aumentaba, pero Pablo estaba decidido. Había llegado el momento de enfrentar al CEO y utilizar toda la sabiduría adquirida en sus conversaciones. El siguiente paso sería crucial. Las emociones se revolvieron en su interior, pero se sentía fortalecido por la nueva claridad de su propósito. ¿Qué revelaciones sacaría a la luz en esa reunión decisiva? La pregunta flotaba en el aire, como presagio de un enfrentamiento inevitable. Pablo entró a la sala de conferencias con un nuevo aire de determinación. Había pasado días preparándose para este momento, conscientes de que la conversación con el CEO podría definir su futuro y el destino de su propuesta. La experiencia de sus colegas, el apoyo de Clara, y las palabras de su mentor, Javier, lo habían empoderado, y ahora se sentía listo para alzar su voz. El CEO lo recibió con una mirada cautelosa. Ya había escuchado rumores sobre el pequeño grupo que se estaba formando a su alrededor. Los inversionistas y directores esperaban ansiosos, como si la atmósfera estuviera electrificada. Pablo empezó la reunión explicando cómo su equipo había trabajado en ideas que no solo beneficiarían a la empresa, sino que también alineaban sus propuestas con los intereses del CEO. Con su voz firme y clara, introdujo la nueva narrativa: incorporar las voces de la comunidad que siempre habían sido ignoradas, en un enfoque que podría ampliar tanto su base de clientes como su rentabilidad. Siempre hemos hecho los mismos análisis de mercado, pero ¿no es hora de mirar más allá de los números y las estadísticas frías? ¿Qué tal si comenzamos a contar historias reales, las de las personas a quienes nuestro trabajo realmente impacta? Expuso Pablo, mientras observaba las expresiones de sus compañeros. Para su sorpresa, algunos asintieron con escepticismo al principio, pero la energía estaba cambiando. El CEO le lanzó una mirada penetrante. Pablo, entiendo que quieres innovar y tomar riesgos. Pero lo que propones podría resultar costoso y, francamente, arriesgado en un entorno turbulento.
Necesito resultados medibles. Pablo sintió cómo la presión se intensificaba, pero no se dejó intimidar. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Los resultados medibles son importantes, pero no debemos olvidar que el cambio real proviene del entendimiento y la empatía hacia quienes servimos. Si podemos conectar emocionalmente con la comunidad, los resultados financieros seguirán, replicó, sintiendo crecer la confianza en su argumentación. El CEO lo miró con inquisición, y Pablo supo que había una apertura. En ese instante, decidió presentar la investigación que había recopilado sobre la forma en que las empresas que se comprometían a un impacto social positivo habían visto incrementos en sus métricas de satisfacción del cliente y lealtad. Cada dato que exponía era un ladrillo que construía su argumento, y de la carcasa de su miedo inicial emergía un líder dispuesto a defender su visión. La sala estaba en suspenso, la tensión palpable. Sé que puede parecer un riesgo, continuó Pablo. Pero me gustaría que consideraras esto no solo como una respuesta a un desafío inmediato, sino como una inversión a largo plazo en la autenticidad de nuestra marca. Había algo diferente en su voz y postura, ya no solo temía el rechazo, sino que estaba convencido de su propia verdad. El CEO finalmente rompió el silencio. Podría estar dispuesto a considerar una prueba piloto, algún tipo de propuesta concreta. Pero solo si hay garantías del compromiso de todo el equipo, dijo, comenzando a ceder. Un silencio de sorpresa llenó la habitación, luego se transformó en murmullos animados entre sus colegas. Ahora, eso sería un gran paso, soltó Clara, sonriendo. Aprovechemos este momento para construir un plan sólido. La energía en la sala se encendió. Cada miembro del equipo se sintió motivado a contribuir, a ser parte de esta nueva dirección. Pablo podía ver cómo la atención y el interés se habían transformado en entusiasmo. Días después, mientras Pablo miraba hacia afuera de su oficina, observó cómo Madrid brillaba bajo el sol. Había sentido la incertidumbre transformarse en propósito, y las risas de su equipo resonaban por los pasillos. Era la primera vez que sentía que su voz había sido escuchada, y la presión que había sentido antes ahora se había convertido en una energía propulsora hacia un futuro compartido. Con el apoyo del CEO, su propuesta había recibido luz verde para un programa piloto que permitiría a los empleados involucrarse activamente con las comunidades locales. La emoción era contagiosa, y cada reunión y discusión se convirtió en un ejercicio colaborativo que fomentaba su visión de un nuevo liderazgo inclusivo. Al final del día, Pablo se dio cuenta de que el verdadero crecimiento no solo había sido profesional, sino personal. Había aprendido a escuchar no solo a sí mismo, sino también a quienes le rodeaban. Allí, rodeado de un equipo que había comenzado a ver el valor en su propuesta, Pablo miró hacia el futuro con confianza. Había logrado un cambio significativo, no solo para él, sino para su empresa y para aquellos cuyas voces habían sido ignoradas. La transformación fue palpable. Pablo había conquistado sus miedos, había demostrado su capacidad de liderazgo y había demostrado que una visión compartida puede redefinir el futuro. Estaba en claro proceso de convertirse en la figura que había querido ser desde el inicio, un líder que inspira, escucha y tiene un impacto genuino. Así, mientras la noche caía sobre Madrid, Pablo sonrió. Había abierto un nuevo capítulo, uno en el que las historias de los demás importaban tanto como los números en una hoja financiera. Y eso era solo el comienzo. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, necesitamos su voz. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.